7 de la mañana ya con 4 minutos. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Alejandro, buen día a nuestra audiencia. Pues hoy quiero platicar de un tema que no tiene que ver con el análisis propiamente político, con el análisis de la coyuntura actual del país, sino el tema particular de la televisión, un medio tan importante, el gran medio del siglo XX. ¿Qué pasa con la televisión? ¿Qué va a pasar con la televisión? Hemos visto que ha surgido una nueva cadena de corte nacional en días pasados, el Canal 3. Hemos estado viendo cómo las otras dos grandes cadenas, Televisa y Azteca, en particular en el Canal 2 y en el Canal 13, han modificado su estructura, han hecho cambios en la programación, en los conductores de los programas, y todo esto obedece a una realidad que es que la televisión cada día se está viendo menos. Hay una caída muy importante de la gente que ve la televisión. En los hechos, los jóvenes, las nuevas generaciones, los millennials, no ven televisión. Se enteran de las cosas, incluso el divertimento, etcétera, lo adquieren vía las pantallas de internet, de los teléfonos, pues ya no de la televisión. Y todavía en el país hay un 56-57% de personas que no tienen acceso a otro medio más que la televisión abierta porque no tienen el dinero para contratar televisión de cable o tener sistemas de datos en sus teléfonos. Entonces se va reduciendo el espacio de la importancia que tuvo la televisión y va cediendo ese espacio a otros medios. Estamos en Radionet, en la apuesta de lo que significa la red, las redes sociales, en los blogs, en las comunicaciones vía Twitter, vía Facebook, vía YouTube, y la caída pues es muy fuerte y implica cómo las televisiones se van a transformar para poder intentar acercarse a los jóvenes que no ven. O me parece que el destino de la televisión es hacer un medio que va a seguir, va a estar ahí, pero va a ser ya no el medio, sino un medio complementario a otros medios. Pero ¿no será que se requiera que precisamente ocurra lo que está ocurriendo, que se renueve, que haya una reestructuración de las televisoras, de los contenidos, Rubén? Mira, es independiente que pudiera uno criticar si nuestra tele tiene, nuestras televisiones tienen buenos, malos contenidos, mejor. Sí. Es una tendencia mundial, incluso en los países de muy buena televisión, la gente está dejando de ver televisión. En el caso de México, entre 2014 y 2015, fue 18% gente que se desconectó de la televisión. Eso a su vez trae un problema de venta, de publicidad. Sigue cayendo levemente, pero de manera constante en los últimos 5 o 6 años la publicidad en televisión. Los anunciantes se encuentran en otros medios, incluso más baratos para hacer presencia. Si tú te quieres vender algún producto a los jóvenes, pues es importante y relevante que te anuncien en la televisión cuando los jóvenes están en las redes sociales. En ese sentido, no hace solo a un problema de calidad, sino a un problema también del modo de comunicación. La televisión fue muy importante, pero ya está dejando de ser lo importante que fue en otro momento. Oye, Rubén, pero ¿en qué momento decidimos pagar por lo que era gratis, ¿no? Porque bien tú lo decías, ¿no? Hay gente que sigue viendo televisión abierta, yo me incluyo, algunos porque no tienen dinero para pagar el sistema de cable y otros pues porque no tienen acceso a la red, ¿no? De internet. En mi caso, la verdad, yo no pago por lo que es gratis. Ese es mi caso muy particular, ¿verdad? Pero ¿en qué momento decidimos empezar a pagar? Hay mucha gente que prefiere pagar, aunque no vea la televisión en todo el día, aunque la vea 1 hora, si mucho, o 2 horas a la semana incluso. Hay gente que prefiere tener la televisión de paga que la televisión abierta. Sí, que también es una gran tendencia en el mundo. En el caso mexicano, 29% de los hogares tienen acceso ya a la televisión de paga.
Primero es que la televisión abierta no es gratis, la pagan los anunciantes. Sí. Es zampar una cantidad de anuncios. En México puede ser de los países del mundo que más espacio de anuncios tienen. En los países europeos de televisión abierta está muy regulado. Sí. El caso de la televisión alemana, solo al final de la programación puedes ver anuncios, no te cortan los programas. En otros casos son muy poquito el espacio. En el caso mexicano es un abuso, y entonces pues uno paga a los anunciantes viendo terrible, casi ven uno más anuncios que programación, y por eso la gente, entre otras cosas, emigró a la televisión de paga. Es decir, bueno, si yo pago, quiero un lugar donde yo vea televisión continua y no esté viendo esa cantidad de anuncios que no me interesa, ni perder el tiempo viendo sus anuncios. Claro. Y se supone que también, junto con pegado, es que hay una mayor calidad. Puedo ver una serie de televisiones, de películas, de programas, que la televisión abierta, que está diseñada para un público mucho mayor, para una audiencia mucho más general, y en razón de eso, el tipo de programas son mucho menos interesantes para sectores particularmente con niveles de escolaridad, etcétera, que quieren ver otro tipo de televisión, pues acceden a eso. La tendencia, somos incluso nosotros un país que tiene poca televisión de paga, en el sentido de que hay otros países que el 50, 70, 80% de los hogares que tienen televisión de paga y eligen lo que quieran. Pero lo que me parece importante, Alejandro, es tener en cuenta que hay una clara tendencia a que la televisión disminuya su importancia. De hecho ya ha disminuido su importancia. Hay muchas más alternativas para informarte, hay formatos mucho más interesantes y fáciles en el carro, en cualquier lugar. Tú te abres el celular, etcétera, no tienes que estar sentado viendo la televisión, y en este sentido me parece que tenemos que hacer conciencia, todos los que están dentro de la televisión, que pienso que lo son, y por eso buscan nuevas modalidades. Tienen que ser conscientes los anunciantes, tienen que ser conscientes los mismos que ven la televisión. La televisión fue hacia de la mitad del siglo XX hacia acá el gran medio de comunicación, pero claramente lo está dejando de ser para estas nuevas modalidades de las tecnologías en avance, en innovación constante, que son las formas en que los jóvenes de 40, 35 años hacia abajo utilizan para enterarse de las cosas, para divertirse, y que ya no es yo, por ejemplo, en mi caso, yo no veo televisión desde 1969, me hartó ese modelo, me hartaba para todos los amigos diciendo mentiras. Tenemos que captarme toda esa ideología de Televisa y del PRI. Sí. Astarga decía que era un soldado del PRI y decidía apagar la televisión porque me enojaba muchísimo, y desde esta época no veo televisión. Claro, y yo por eso te decía también que tenía que ver mucho con los contenidos, porque pues yo obviamente que he visto televisión de paga y luego veo, por ejemplo, no sé, ves un Nat Geo y también te pone una sarta de comerciales. A lo mejor son anuncios de la misma televisora, ¿no? Pero aún así te interrumpen, ¿no? Te ponen un chorro de comerciales. Y de aquí a que regresa otra vez. Y entonces yo digo, bueno, pues sí, son de muy buena calidad los programas, están muy bien hechos, muy bien realizados y demás, pero también te atiborran de anuncios, a lo mejor no comerciales, ¿no? Pero a final de cuentas te interrumpen la programación. Por eso digo, entonces, ¿cuál es el objeto, no? Bueno, pues tienes razón, y en eso a lo mejor la Profeco, alguien debe intervenir si hay un abuso de eso. Yo soy un muy mal referente porque no veo televisión, entonces no... sí me interesa, en mi calidad de consultor político, de comunicación gubernamental, etcétera, estar al tanto de qué ocurre con los medios, y me interesa más desde esa lógica, y sí veo clarísimamente que ya la televisión dejó de tener el papel que tenía. En un último estudio que acabo de tener acceso, queda claro todavía que sigue siendo el Canal 2 el 67-68% de los encuestados que ve es el Canal 2, el canal que sigue es el Canal 13 con un 40%, y después son muy menores las televisiones públicas, el 22 y el 11 no cuentan en términos de los ratings, y ya las televisoras
grandes comerciales están sufriendo con el rating, pues imagínate las más pequeñas. Y me parece que todos tenemos que ser conscientes de esta realidad, que a su vez es un nicho de oportunidad para otros medios de generar, de crear, de innovar de cara a este nuevo acceso de los jóvenes a la información y a la diversión vía no la televisión, sino alternativas a la televisión. Y entonces, desde tu análisis, ¿qué tanto tiempo le darías para que pues no sé, se convirtiera ya en el menor porcentaje de la gente que ve televisión? Sí, es difícil, digamos, hacer una proyección de estas, pero en todo caso es evidente que, por ejemplo, en los últimos 5 años, 5 o 7% ha disminuido la publicidad. Quizás, digamos, como 1.2% al año en términos de reducción de la publicidad. Sí. Y las audiencias van en un sentido más acelerado incluso de la publicidad. Entonces, pues no sé, estoy pensando que a lo mejor en 25 o 30 años la televisión habrá llegado a su piso y los otros medios habrán crecido y ya siempre estará presente la televisión con nosotros, pero ya no de forma protagónica, sino como un elemento más a otros elementos que tendrán más incluso o mayor peso. En el sentido de que estoy hablando de la televisión, no estoy hablando de la pantalla. Sí. El mundo va a ser una pantalla, el mundo ya es una pantalla. Claro. La pantalla es el teléfono, la pantalla es la computadora, la pantalla es el iPad, el mundo es, y al rato en las casas vamos a tener pantalla para dirigir ciertas cosas, y la pantalla, todo va a ser pantalla, toda la comunicación va a ser por pantalla, está haciendo ya y va creciendo, no va a ser bajo el formato de la televisión como la conocemos, ¿no? Como ha sido. Como ha sido, ¿no? Ajá, en donde es unidireccional, nada más pues la televisora manda la imagen y nos informa o nos entrega, ¿no? Hay que sentarte ahí a dedicarle unas horas, eso va a ser reducido brutalmente. Los jóvenes, insisto, mis hijos, mi mayor tiene 32, 27, 24, mis hijos. No ven televisión, no vieron televisión desde que nacieron, ya están en otra lógica. Y eso es todo el mundo tiene que ser muy claro en eso. Por ejemplo, un político que gastan una cantidad brutal en anunciarse en las medios tradicionales, digamos, bueno, pues estás comunicando con gente de 40 años hacia arriba, no de 40 años hacia abajo. Entonces ya tú no puedes aspirar a decir, que ya con eso te estás comunicando con la sociedad. Pues no te estás comunicando más que con un grupo de la sociedad, y la alternativa son otras, buscar una manera mucho más compleja, que implica, sí, los medios tradicionales, más los nuevos medios para hacerte oír por distintas audiencias. Unas audiencias hoy acceden a unos medios, otras audiencias acceden a otros medios, y en ese sentido ya no hay la posibilidad como antes de que solo accedías a la televisión y con eso abarcabas a todos. Eso ya no pasa. Ya no, así es, exactamente. Rubén, pues te agradezco tu comentario de este día. No, pues Alejandro, buen día a nuestra audiencia, buenos días.